Vamos a hablar sobre política con la señora Mirta Vázquez, presidenta del Congreso de la República, que el día de ayer sobrevivió a la presentación de una moción de censura. Ella y sus dos compañeros en la mesa directiva. Señora Vázquez, buenos días. Sí, muy buenos días, don Fernando, Carlos y Mónica. Gracias por la entrevista. Buenos días. Por favor, quisiéramos que nos explique qué es lo que se le reprocha. ¿Por qué es que se presentó esta moción, que finalmente no fue admitida a debate, pero en fin, fue formulada por, tengo entendido, 4 de sus colegas, uno de los cuales votó contra la propia moción que le había firmado, pero en fin, así están las cosas. ¿Qué se le reprocha, señora Vázquez? Bueno, decir que esta es la 4ª moción de censura que se presenta contra la mesa directiva, porque han habido 2 directamente contra el presidente, que es miembro de nuestra mesa, y 2 contra la mesa conjunto, y esta última era por 2 cuestiones, una de carácter administrativo, que nos habíamos demorado en sacar una autógrafa, y justamente es la autógrafa que autoriza a los privados a comprar vacunas. Entonces, claro, nosotros sabemos que de manera práctica los privados todavía no pueden adquirir vacunas, y bueno, se nos acusaba que por nuestra responsabilidad habían muerto miles de peruanos, y miren, ahora más bien hay que reconocer que el proceso de vacunación que está llevando adelante el Estado, pues se está llevando de manera exitosa. Esta norma pudo haber demorado el trámite regular, además, ¿no? Las autógrafas no es que las escribimos rápidamente, tienen todo un proceso, entonces hubo una demora de unos días para que salga. Eso ya está publicado, entonces no había motivo tampoco para ayer, ya no había motivo de esa censura. Y lo segundo es que nos decían que nosotros no habíamos defendido del Parlamento, porque el congresista Valdés denunció que el presidente Sagasti lo había llamado, lo había amenazado. Finalmente nunca él aclaró cuáles habían sido esas amenazas, incluso se le preguntó directamente en el Pleno. Y bueno, él finalmente no quiso precisar, y al siguiente día de esa denuncia también salió de manera serena a decir que no hay ningún motivo para censurar al presidente ni para interponerle ninguna denuncia. Entonces no sabemos exactamente de qué nos acusaban. Felizmente que ayer la sensatez primó, yo tengo que saludar eso de parte de mis colegas, porque creo que hay una evaluación más seria respecto a qué estamos promoviendo. Nos estamos jugando con la gobernabilidad del país. Censurar a una mesa directiva no es pues censurar a la APASA, ¿no? Es un tema gravísimo, porque nos lleva a una situación de inestabilidad, más aún en este momento que estamos en la etapa de transición. Presidenta, ¿cómo está? Muy buenos días. Y a eso quiero apuntar, porque quisiera una evaluación más política. Evidentemente los resultados son evidentes, se ha rechazado esa admisión de debate a la moción de censura. Sin embargo, los promotores vienen siendo más o menos los mismos, y lo que quisiera yo entender es cómo interpreta usted y a dónde está esa motivación. Es decir, ¿cuál era era echar, digamos, el anzuelo al océano a ver si había peces que pescaban alrededor para algo mucho más grande al final de una gestión de un gobierno de transición? ¿O qué, frente a qué estamos, según ustedes? Porque la interpretación política también es parte del trabajo de un Congreso de la República. O sea, ¿qué es lo que verdaderamente estaban buscando? Porque lo que usted nos está manifestando es que había obviamente una evidencia de que no había una razón concreta para una moción de censura. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Miren, yo sé que hay varias teorías al respecto. Yo no puedo afirmar la veracidad de algunas de ellas, pero sí es muy sintomático 3 cosas. Lo primero es que sean las mismas personas siempre las que promuevan censuras, vacancias, etcétera, ¿no? No es la mayoría parlamentaria, son determinadas personas. Lo segundo es que no hay motivación. Un día es por abuso de autoridad, otro día es por un trámite administrativo. Ayer circulaba un borrador que dicen que me quieren censurar porque no los recibí en mi despacho. Entonces, no puede ser así, ¿no? La gobernabilidad del país no puede depender del humor de un parlamentario. Creo que hay que tomarlo con más seriedad. Y la tercera cosa sintomática es, si no hay asidero y no hay motivo suficiente para promover una censura, realmente uno se queda en la duda si realmente lo que está
en la mira de algunos parlamentarios es justamente la estabilidad, la gobernabilidad del país, más aún en estas circunstancias políticas, ¿no? Presidenta, buenos días. Quería insistir en ese punto y en el borrador que usted dice que está circulando. Efectivamente lo hemos visto ayer y en esta oportunidad sería una moción de censura, pero solamente contra usted. Ya los otros dos miembros de la mesa directiva quedan de lado o quedan fuera de esta moción. Y la motivación también es esa, ¿no? Se dice que en aquella oportunidad usted no los quiso recibir y que además, recuerdo las palabras de los congresistas, usted, entre comillas, salió por la puerta falsa, como se dice, ¿no? Como no queriendo justamente encontrarse con ellos. ¿Qué opina de esta nueva posibilidad? Solamente a usted. ¿Por qué tanta ojeriza en su contra, congresista? A ver, yo interpreto esto como una intención de descabezar la mesa directiva, en realidad, porque motivos fundados no existen en esta última moción. Pero descabezar ¿para qué, no? O sea, ahí es donde está la pregunta, creo que de fondo de Carlos, ¿no? Sí, en realidad podemos especular varias cosas, pero yo, miren, lo único que digo es, descabezando la mesa directiva, ¿qué se logra? Inestabilidad en el país. Eso pone en riesgo incluso la propia presidencia de la República, porque acuérdense que yo no soy la titular directa del Parlamento, sino el presidente Sagasti, y descabezando la mesa directiva retrasamos una serie de procesos o podemos generar condiciones para procesos irregulares. Eso es lo claro y yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Bueno, vamos a hacer una pausa, si nos permite, señora Vázquez, y vamos a hablar después sobre otros aspectos de la agenda parlamentaria, porque tenemos en curso la elección de los jueces del Tribunal Constitucional y tengo entendido, una moción para prolongar este periodo que debía terminar el 17 de julio, pero hay quienes quieren prolongarlo hasta el 23 de julio, es decir, hasta prácticamente la antivíspera de la instalación del próximo Congreso. Quisiéramos que nos explique cuál es la motivación que da sentido a estas iniciativas. Hacemos una pausa y retomamos nuestra entrevista con la señora Mirta Vázquez, presidenta del Congreso de la República. Son las 8:17, estamos entrevistando a la presidenta del Congreso de la República, señora Mirta Vázquez, a la que quisiéramos preguntarle, fuera de este incidente, parece superado, por lo menos parcialmente, de censura de la mesa directiva, ¿qué otros temas en agenda quedan al Congreso actual, que en principio debe terminar sus funciones el 17 de julio? ¿Qué temas quedan pendientes de necesidad vital? Por favor, señora Vázquez. Bueno, aparte del tema de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, lo que tendríamos es pendiente algunas normas que han quedado sin aprobarse. Algunas son importantes, tienen que ver con temas de salud, seguridad alimentaria, ¿no? Igual creo que tendríamos que evaluar, porque nos queda un par de semanas donde tendríamos que hacer un trabajo prolijo para identificar cuáles de ellas tenemos que priorizar. Y yo creo que podríamos hacerlo en lo que queda. Sin embargo, los colegas piensan que habría que ampliar una legislatura y claro, eso en realidad tiene que pasar por una evaluación sobre si hay necesidad o no. Ahora, ampliar una legislatura, ¿hasta cuándo? Porque en realidad ya está a portas el hecho de que asuma el próximo Congreso. Sí, fíjense, eso es un tema que hay que tener en cuenta. Yo recibí un documento ayer de parte de 3 bancadas, Acción Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú, donde requieren la ampliación de legislatura, pero no hay ninguna motivación, ¿no? Simplemente es un documento simple donde dice: señora presidenta, solicitamos que se amplíe la legislatura hasta el 23 de julio. Eso mismo lo pidieron en la Junta de Portavoces. Yo les pedí que evaluáramos esto, si hay una absoluta necesidad, si hay algo que hace, digamos, fundamental que podamos ampliar unos días la legislatura, podríamos evaluarlo, pero no he visto todavía una motivación específica. Sí, de parte de algunos miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que
que se acercaron ayer, sí encontré una motivación interesante que podríamos evaluarla porque, a ver, ¿qué pasa? La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acaba de resolver varios casos importantes. El de Chávarri, por ejemplo. Resuelto, ya decidido, ¿no? Sí, se ha decidido. El caso de Alarcón también, pero resulta que hay parlamentarios que no han firmado el dictamen y por tanto no pueden entrar para esa comisión permanente que viene para el día martes. Entonces había mucha preocupación porque dicen, bueno, ya hemos resuelto los casos. Lamentablemente hay parlamentarios que no han querido firmar o no han podido, bueno. ¿Y eso qué significa? ¿Que no se puede ejecutar? No se puede llevar a la comisión permanente el dictamen si no está firmado, por más que haya habido una decisión. Entonces había mucha preocupación sobre el tema porque además están faltando algunos casos pendientes que se van a discutir en esta semana, el caso del ex fiscal de Gálvez, ¿no? Que también está con una denuncia pendiente y en ese sentido ellos decían, si es que se podría emplear una legislatura para terminar, la legislatura unos días para terminar estos casos, eso me pareció una justificación interesante. Habrá que conversarla, pero digamos, eso solamente un caso así podría justificar que ampliemos unos días, no creo hasta el 23. Me parece que la Junta Preparatoria está pensando en la instalación de los nuevos parlamentarios a partir del 22, ¿no? Entonces no podemos nosotros ya en esos días, digamos, seguir sesionando, ya no es procedente eso legalmente, entonces por eso es que hay una evaluación, digamos, de por medio y hasta el momento no hay ninguna decisión al respecto. Presidenta, se vienen los plenos para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. En términos generales, este proceso ha sido muy criticado por la rapidez con que se ha realizado y además por la calidad de la evaluación, y me refiero específicamente a las preguntas hechas en la entrevista personal. Es cierto que esta es una facultad del Congreso, nadie lo puede negar, pero ¿usted cree que hay falta de legitimidad de este Congreso para elegir a los magistrados? Y en segundo lugar, ¿no le parece, no sé si irresponsable, pero poco conveniente que en este momento de pandemia se realicen 2 plenos presenciales? Sí, a ver, 2 cosas importantes en relación a ese tema. El Tribunal Constitucional, digamos, la elección de miembros efectivamente era un encargo que teníamos este Parlamento y debimos llevarlo a cabo, pero lamentablemente por la crisis de noviembre ese proceso se paralizó varios meses. Entonces creo que lo que ha jugado en contra es que se ha retomado el proceso demasiado tarde desde mi punto de vista y ha habido un interés por avanzarlo, pero eso ha terminado generando una serie de críticas de parte de la población porque probablemente no se tomaron tiempos suficientes como para que este proceso se lleve adelante de la manera más prolija como se hubiese esperado, ¿no? Entonces ahí hay una preocupación. Sin embargo, la mayoría del Congreso ha decidido que hay que llevarlo adelante. De hecho, conforme a los plazos y el cronograma, hemos tenido que citar para este 7 y 8 para la elección en el Pleno ya. Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado en relación a que este proceso puede ser legal, puede ser una facultad del Congreso, pero sí yo nuevamente hago referencia a este término que bien lo ha mencionado Carlos, el tema de la legitimidad, y eso tiene que ver con la aceptación de la población, con la confianza que la población tenga en este proceso, y yo sí siempre insto a mis colegas a mirar ese aspecto que es muy importante, ¿no? El respaldo que tenga todo este procedimiento y que la población sienta que es lo más adecuado. Algunos colegas dicen, no, bueno, esa es nuestra obligación y hay que llevarlo adelante, pero yo sí, por lo menos instaría que evaluemos este tema. El 7 y el 8 vamos a tener la oportunidad de evaluar a cada candidato, a uno por uno, todo el Pleno, y creo que ahí cada uno tiene que ser muy responsable de ver si se cumplen las condiciones como para poder elegir. Recuerden que necesitamos 87 votos y habrá que tener un consenso lo suficientemente
fuerte como para lograr ¿Pero qué justifica, se perdón, logre. presidenta, perdón, presidenta, qué justifica que sea presencial? Y entonces para usted sí falta legitimidad en Ese es este el Congreso otro para punto. elegir a los magistrados. No en el Congreso, pero creo que sí hay que verificar la legitimidad del proceso, ¿no? Ujú. Porque eso significa que la población esté lo suficientemente convencida y respalde este procedimiento. Y lo otro es la metodología. Los colegas, especialmente el vocero de Acción Popular, pidió de que digamos, este pleno sea presencial. La mesa directiva expresamos nuestras reservas respecto al tema porque obviamente seguimos en pandemia, estamos vulnerando las normas de bioseguridad. Sin embargo, él insistió en que debiéramos llevar esta votación y la mayoría votó porque sea presencial. Entonces, sí, yo creo que hay que llamar a la responsabilidad. Recuerden que ese día no solamente van a recurrir 130 congresistas, sino que para un proceso de esta naturaleza necesitan estar acompañados de asesores, personal. A nosotros nos preocupan mucho las condiciones en las que se va a realizar, pero bueno, no hemos podido nosotros convencer a la mayoría de que no sea así. La mayoría ha impuesto que esa sea la metodología, entonces bueno, vamos a ver cómo tratamos de organizar esto de tal manera que implique el menor riesgo posible, ¿no? De acuerdo. Quisiéramos saber, señora, si los jueces constitucionales que serán elegidos eventualmente la semana próxima van a tener efectivamente o no que ver con algunas de las decisiones tomadas por los congresistas que los elegirán. Miren, en la medida que los nuevos tribunos entren a ocupar el cargo, digamos, en el Tribunal Constitucional, llegarán a sus manos varias causas, inclusive varias de las que ha resuelto este Congreso. Eso es verdad, ¿no? Tendrán en sus manos la posibilidad de resolver sobre estos temas, sobre próximas demandas que se puedan interponer en estos días, a partir de estos días, porque eso ya no va a No se han alcanzar. interpuesto, son próximas demandas que se puedan interponer, dice usted, como la existencia misma de esta cuarta legislatura. Sí, incluso ya hay una demanda contra la cuarta legislatura y esto probablemente tenga que ser resuelto por un nuevo Tribunal Constitucional. Pero entonces por lo es tanto, exacto que se va a elegir a jueces que tendrán que juzgar causas que tienen que ver con quienes los eligen. bueno, en estricto esa es la posibilidad. El nuevo tribunal tiene que asumir todas las causas que están quedando pendientes y eso incluye efectivamente que algunas de las que tienen que ver con este Congreso tendrán que llegar a sus manos, ¿no? Y más allá de que obviamente lleguen a esta mayoría calificada para poder ratificar y votar en relación a los que están en carrera, que son 15 de 17 candidatos, que son los que han quedado ahí, los primeros 6. La idea es cambiar a todo o casi todo el Tribunal Constitucional, es decir, más allá de que evidentemente tienen que conseguir los votos. Esa es la idea del grupo que está impulsando el hecho de que se debata la votación para la designación de los miembros del Tribunal Constitucional de reemplazo, ¿no? Sí, bueno, en realidad, legalmente, 6 de los miembros del Tribunal Constitucional ya cumplieron su plazo. Correcto, ¿verdad? pero digamos, podrían decir, ok, vamos a ir por 1 o por 2 y el resto lo dejaremos para el próximo Congreso. Eso también es potestad del Congreso hacerlo, ¿no? También hay esa posibilidad, porque no supongo que no en los 6, no se va a conseguir necesariamente para 6 consensos, ¿no? Entonces podría generar la posibilidad de que elijan 1, 2 o algunos de los que de los magistrados que están, digamos, de los puestos que están vacantes para los tribunos, ¿no? Entonces también cabe esa posibilidad. Muchas gracias por sus explicaciones, señora Mirta Vázquez, presidenta del Congreso de la República, y naturalmente seguiremos observando lo más cerca posible la evolución, con ayuda sin duda de Carlos Villarreal, para estos temas, para conocer con detalle lo que está en juego ahí. El periodo es muy sensible y lo que queremos es estabilidad y claridad y no que el Congreso sirva para añadir
añadir a la incertidumbre que estamos viviendo ya por razones electorales. Muchas gracias y muy buenos días. Hacemos una pausa a las 8:30 en punto y regresamos a Ampliación de Noticias.